Todos tenemos dones psíquicos, aunque muchas veces estos dones estén dormidos. Pero ¿y si te dijera que muchas otras veces estos dones están despiertos, pero no los reconocemos? Por eso, en este episodio vamos a preguntarnos cómo despertar nuestros dones psíquicos y también voy a contarte mi experiencia sobre cómo desperté mis dones psíquicos. Hola, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast para ser y florecer. Yo soy Dharma, tu host, y mi misión es vivir creando para recordarnos que somos almas y que merecemos vivir una vida amable. Estoy muy feliz de que estés aquí hoy acompañándome a canalizar la respuesta a la pregunta ¿cómo despertar nuestros dones psíquicos? Como todos los episodios aquí en Florece en el Intento son una canalización en la que traduzco información del subconsciente colectivo a través de una intención y de la ayuda de mis guías espirituales, vamos a comenzar con una meditación para intencionar y sostener el espacio. Quiero que tomes tus manos en una posición que sea cómoda, con la espalda rectita. Y aquí con las manos tomadas, sintiendo el calor de una mano contra la otra, vamos a respirar 5 veces. 5. 4. 3, 2, 1. Muy bien, vamos a llevar las manos cerquita a nuestro corazón. Y aquí, con los latidos de nuestro corazón, con nuestro amor, le vamos a pedir a la luz infinita, a Dios, al amor universal, que este espacio sea un espacio de luz, que este espacio sea un espacio de amor, que cualquier información que quiera hacer en este espacio sea para nuestro más grande beneficio y para el beneficio colectivo, que todos los mensajes sean transmitidos desde el amor, la compasión y la honestidad. Y vamos a respirar 5 veces más. 5. 4. 3. 2. Y 1. Muy bien. Poco a poco vamos entreabriendo los ojos, sintiendo el dorso de nuestra mano, notando la luz sobre nuestros párpados y cuando estemos listos, listas, abrimos los ojos. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar canalizando la respuesta. Para saber cómo despertar nuestros dones psíquicos, para contarte cómo desperté mis dones psíquicos, no solo como una experiencia humana, sino contarte qué estaba pasando energéticamente en mí, en el mundo, quiero primero que canalicemos la definición de los dones psíquicos. Un don psíquico, los dones psíquicos son capacidades de percepción
extrasensoriales, es decir, el poder captar información, captar estímulos por fuera de nuestros 7 sentidos. Digo 7 porque no solo tenemos la vista a través de los ojos, el olfato a través de la nariz, la audición a través de los oídos, el gusto a través de la boca y el tacto a través de la piel, sino que además tenemos la propiopercepción y la interorecepción. La primera es la capacidad de percibir nuestro cuerpo en el espacio, el poder cerrar los ojos y saber que estamos haciendo esto con la mano, que estamos levantando la mano, que al frente nuestro hay una mesa o un obstáculo, el saber dónde está nuestro cuerpo sin necesidad de percibir nuestro cuerpo con nuestros 5 sentidos. Y la interorecepción es nuestra capacidad de observar y sentir las sensaciones que suceden en nuestro cuerpo y las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo interno, es decir, poder notar nuestras sensaciones corporales, pero también notar nuestros pensamientos y nuestras emociones que al final suceden como sensaciones corporales. Con esto, claro, el poder captar información más allá de estos 7 sentidos lo vamos a considerar un don psíquico. Esto quiere decir el poder tomar información, notar estímulos en un plano que es más sutil, en un plano que no es el plano material. Aún con eso, no quiero que nos confundamos porque en ese plano también podemos notar cosas olfativas, o sea, podemos notar más bien olores y podemos notar sonidos. Y como al inicio no tenemos el discernimiento para notar la diferencia entre un olor o un sonido extrasensorial y un olor o un sonido material, pues no quiero que si nuestra forma de captar estímulos sutiles son el olor y la audición, descartemos esa experiencia como una experiencia extrasensorial de un don psíquico. Quizás más adelante podamos hablar de ese discernimiento, no sé si en este capítulo, pero quedamos con que los dones psíquicos son el poder recibir estímulos en este plano más sutil. Dentro de mi experiencia no es un solo plano más sutil, sino que hay varios planos sutiles, pero el que más o generalizando encontramos la definición del plano astral y también tenemos la definición del Akash o del subconsciente colectivo. Dependiendo de la cultura, dependiendo de la escuela mística, este plano se nombra de forma distinta. En el chamanismo es el mundo bajo, el mundo medio y el mundo alto. En otras escuelas místicas es el infierno, la tierra y el cielo. En otras, en esotérica es el astral bajo y el astral alto y el mundo terrenal. Hay muchas maneras de nombrarlo, pero a mí me gusta mucho la definición que yo he encontrado dentro de mi propia exploración de este plano, y es que es como una definición, es como un mundo, un plano más profundo de esta misma realidad. Es como ver la dimensión energética y luego un poco más profundo estaríamos hablando de la dimensión espiritual de esta misma realidad. Cuando hablamos de que la Tierra está en una cierta dimensión, yo siento que estos planos están en la misma dimensión, pero en distinta densidad. Sí, las características de la existencia en esos planos es de otra densidad, porque no es una densidad material, sino que es una densidad energética. No sé si medimos densidad en la energía, pero sí, o sea, se entiende, es como de textura diferente. La información, la energía está en una configuración diferente, pero está aquí mismo en la Tierra, ¿vale? Para mí, hablar de los dones psíquicos es hablar del poder captar, sentir información que está también aquí en la Tierra, que está todo el tiempo sucediendo. La vida en estos otros planos, que no es la vida terrenal, sino en la existencia
en estos otros planos está sucediendo de forma sincrónica, está sucediendo al mismo tiempo que la existencia que podemos ver con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros sentidos, ¿vale? Hay muchos tipos distintos de dones psíquicos. Hay muchos más dones psíquicos de los que normalmente pensamos. Por ejemplo, la intuición, la creatividad son consideradas dones psíquicos. Y hay muchos otros que normalmente consideramos simplemente prácticas, como la escritura libre, la escritura canalizada, la escritura incluso de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Eso también en ciertas culturas se considera un don psíquico porque es un poco una experiencia extrasensorial. Yo diría no un poco, sino mucho una experiencia extrasensorial. En este capítulo, en este episodio, no voy a nombrar cada uno de los dones psíquicos porque creo que para eso podemos hacer otro capítulo, pero tenemos la clarividencia, que es el poder ver esa otra dimensión y entender esa información. Tenemos la clariaudiencia, que era lo que hablaba al inicio, que es el poder escuchar información en estos planos. Tenemos otros que son un poco más, que se consideran un poco más poco comunes, como la psicometría, que es el poder en un objeto, al entrar en contacto con un objeto, saber qué información contiene ese objeto, saber qué personas lo tocaron, saber qué estaban pensando o sintiendo las personas en contacto con ese objeto. Es la capacidad de percibir las impresiones energéticas en los objetos. La psicometría es una de las habilidades que se usa en el trabajo con cristales, por ejemplo. Tenemos también la habilidad de profecía, que es el poder recibir información, sobre todo frente a acontecimientos futuros, o sea, un futuro inmediato, un futuro lejano. También hay otra que se parece a la profecía, que es el poder tener visiones acerca del futuro y tener como premoniciones exactas de lo que va a ocurrir después. Existe también la habilidad de traducir información del plano astral a través de la escritura, que ese es uno de mis dones que yo no había reconocido. Es algo que llevo haciendo mucho tiempo y que no había reconocido hasta que eso se volvió cada vez una experiencia de mayor calibre extrasensorial y entonces pude reconocerlo. También tenemos otra capacidad que es el poder leer los símbolos y a través del contacto con los símbolos tener información con otros dones, como poder leer los símbolos y tener también percepciones de clariaudiencia o de clarividencia. Ese es otro don, e incluso solamente poder leer los símbolos ya es un don en sí mismo. Y justamente porque hay tantos dones psíquicos, creo que el primer paso antes de intentar despertar nuevos dones es reconocer los dones que ya tenemos. Como te dije, la intuición y la creatividad son considerados un don psíquico. Por eso muchas veces nos describen la capacidad creativa, el acto creativo, como recibir información, como entrar en la zona, recibir información que de pronto no teníamos consciente, o cosas de las que no hemos leído, cosas de las que no hemos experimentado, pero al entregarnos al acto creativo estamos canalizando esa información, estamos recibiendo estímulos, oímos, imaginamos, sentimos cosas, creemos, ¿no?, que imaginamos, vemos cosas, oímos cosas y a través de eso creamos, y por eso la creatividad, y así descrita, también es un don psíquico. Lo importante no es acerca de qué dones tenemos, de cómo se llaman, de qué tipo son, sino que nosotros enteros reconozcamos que nuestra percepción va más allá de lo material, que nuestra existencia va más allá de lo material. Sí, esa es la información que siento. Yo estoy tratando de acotar la información de forma pragmática y lo que me dicen es:
Eso no es lo importante. Lo importante es saber que esta experiencia extrasensorial existe, que estas capacidades extrasensoriales existen y que juntos todos los dones que tiene una persona, los que estaban despiertos desde su nacimiento, los que se durmieron por presión social, por trauma, por experiencias, los que continuaron despiertos pero matizados, los que después van a volver a despertar y los que incluso se logran despertar en esta vida porque no venían despiertos de vidas pasadas. Todo ese conjunto de dones, todo ese conjunto de capacidad de percepción de esa persona es simplemente parte de su expresión del alma, es simplemente la manera como nuestra alma se comunica con nosotros, es simplemente la manera como esta parte de nosotros que puede habitar, que habita cada noche el plano astral, nos comunica información a través de nuestro cuerpo físico, de algo que se siente más allá de nuestro cuerpo físico, pero lo que conocemos aquí en la Tierra como dones psíquicos es igual la información de nuestra alma, las habilidades, o sea, la existencia de nuestra alma, la energía de nuestra alma que sí habita en esos planos más sutiles, es esa información, esa energía traducida a través de nuestro cuerpo físico. Y como igual es algo que es muy sutil, las partes con las que percibimos y traducimos esa información en nuestro cuerpo físico evidentemente no son la nariz y los ojos y el tacto normal en toda su capacidad, sino que son otras partes del cuerpo que podríamos llamarlos como órganos psíquicos o estructuras nerviosas de los dones psíquicos, que tienen mucho que ver con la configuración que le hemos dado a la función fisiológica de los chakras. Es como que podemos encontrar esa equivalencia entre la función energética, la función emocional y la función fisiológica de los chakras, ¿vale? El poder reconocer en el presente esa percepción en conjunto, no separar cada una de las percepciones como un don que está lejos el uno del otro, porque así como los chakras, lo que nos interesa es el sistema completo, el organismo completo, el ser completo, el alma completa, la experiencia extrasensorial completa. Entonces, teniendo en cuenta eso, si voy a mi experiencia, lo cierto es que desde niña tenía sueños lúcidos, veía cosas, oía cosas, por un rato leía símbolos porque leía mitología y textos sagrados avanzados a muy corta edad. Tenía esos dones. Cuando digo eso, una parte de mí me dice, no digas eso. Bueno, tenía estos dones, esa expresión de mi alma desde muy niña, y ante experiencias de rechazo, ante sustos también, porque nos asustamos al ver espíritus. No hay espíritus malos, son almas que necesitan ayuda, almas en transición, pero en ese momento no hay información, la única información que tenemos es la de las películas de terror. Si fuimos criados de forma católica, tenemos la información del catolicismo, de los exorcismos y de todo eso. Entonces, obviamente yo sentí mucho miedo al rechazo. Fui rechazada también al compartir con mis amigos, compañeros de clase, experiencias con hadas, y yo sé que ellos no me van a dejar mentir porque estoy casi segura de que se acuerdan de mí como la niña rara que hablaba de las hadas y les decía, ahí en ese árbol hay una hada, que intenté educarlos acerca de las hadas con muñecas Kelly, las de Barbie. En esto tampoco me deja mentir mi psicóloga, porque eso fue uno de los motivos por los cuales yo la consulté. Le dije, es que cuando yo era niña estaba loca, me inventaba cosas, juegos con hadas y trataba de que los otros jugaran a eso mismo, y luego con el tiempo
teniendo más recuerdos, explorando en mis sueños esos recuerdos, explorando en mi inconsciente esos recuerdos, me di cuenta que no estaba loca, que estaba viendo esas cosas, que entendía los textos mitológicos avanzados, que entendía los símbolos, que me gustaba tanto porque ahí encontraba resonancia, porque en esos textos encontraba algo que le daba explicación a lo que yo sentía y a lo que yo veía. Y que mi juego con las muñecas Kellys era como tratar de que los demás vieran lo que yo estaba viendo, tratar de que los demás entendieran lo que yo estaba entendiendo. Aún así, mientras te cuento todo esto, pienso que vas a pensar que estoy loca y un montón de resistencias que todavía estoy alquimizando. Te digo que continúo con mi historia personal. Viví esas cosas cuando era niña, luego las cerré. Y al cerrar me está mostrando la imagen de cuando yo tuve anorexia, que es como que cerramos los dones psíquicos, pero también cerramos nuestros centros energéticos, también bloqueamos nuestros chakras. Es como que ese miedo, esa culpa y esa vergüenza bloquea los chakras. Yo sí me veo como encapsulada por el miedo, por la culpa y por la vergüenza, me veo como cerrada absolutamente y me veo como poco a poco deteriorándome, poco a poco enfermándome más, poco a poco toda mi energía en ese encierre la veo como caótica dentro de un contenedor muy pequeño. Y para mí ese cierre de los dones psíquicos ocurrió más o menos a los 5 años y me acuerdo que se sintió como que de repente era una persona con un desasosiego. Yo siempre le expliqué a los psicólogos y a los psiquiatras que a los 5 años fue mi primer intento de irme de este mundo porque me costó mucho entender la pobreza, porque me costó mucho emocionalmente entender que había tanto sufrimiento en la tierra, pero ahora yo entiendo que no fue tanto por eso como sí por el hecho de que se me cortó parte de mi suministro de energía vital, o sea, como que me desconecté de la fuente a partir del miedo, la culpa y la vergüenza. Y ese desconectamiento fue progresivo, o sea, luego a los 6 años, a los 7, cada vez me fui desconectando más y me fui desconectando más y me fui enfermando más también. Y en esos años igual viví muchas cosas traumáticas y con cada cosa traumática pues me encerraba más. En el chamanismo se describe que el trauma es perder trozos del alma y eso siento que pasó en esos años, como que me cerraba, me desconectaba de la fuente, me desconectaba de mi alma y era como perder contacto con una parte de mi alma, ¿cierto? Perder una parte de mi energía vital. Entonces conforme fueron avanzando los años y yo tengo esta sensación dentro de mí de como que yo intenté entender el funcionamiento de la Tierra. Entonces me ponía tareas de, ok, esta profesora, por ejemplo, me acuerdo que en tercero de primaria, cuando tenía 8 años, tuve una profesora que me regañó muchísimo y me sacó aparte y me dijo, tú eres muy inteligente, tú sacas el primer puesto, pero tú te la pasas pensando, te la pasas leyendo cosas que no sirven, te la pasas jugando, te la pasas corriendo, mira cómo estás de sucia, mira cómo estás de despeinada, mira tus cuadernos que no son ordenados, te la pasas dibujando, imaginando, no sé qué, y así. Esta otra niña que es ordenada, que es juiciosa, que es muy creyente, también me acuerdo de la religión porque yo estudiaba en un colegio católico, ella te va a ganar en la vida, me dijo, ella va a ganarte el primer puesto y ella te va a ganar en la vida. Y yo me acuerdo como que eso fue uno de mis momentos más chocantes porque fue como, voy a perder en la vida porque no entiendo la vida en la tierra, o sea, como que hay unas normas, unas cosas que me falta estudiar porque si no voy a perder en la vida. Esa fue como la lógica que encuentro en mi inconsciente y perder en la vida significaba ser infeliz, perder en la vida significaba no tener las condiciones básicas para sobrevivir, no poder tener tiempo para leer, no poder tener libros, no poder comer lo que me gusta, o sea, significaba la muerte, ¿verdad? Y me dio tanto miedo que me acuerdo que yo me ponía de tarea estudiar el funcionamiento de la Tierra y tengo esta imagen en mi cabeza de libros que no recuerdo que había leído, pero
en esto tampoco me van a dejar mentir la bibliotecaria del colegio y estoy repitiendo mucho de en esto no me van a dejar mentir porque me asusta mucho que pienses que todo esto es mentira porque me ha costado mucho sentarme aquí y atreverme a contar todo esto. Porque pienso que me van a pensar que estoy loca y que todo lo que diga de aquí en adelante no va a ser validado. Pero bueno, aquí estamos, integrando la sombra, transmutando la sombra, enfrentándonos a nuestros miedos y espero que esto, decirte que me da miedo, te inspire a ti también a enfrentarte a tus miedos. Bueno, lo que decía es, la bibliotecaria, yo era muy amiga de la bibliotecaria del colegio porque amaba leer, yo prefería leer en lugar de estar en el descanso y también era que no tenía amigos, ¿no? Pero me gustaba mucho leer y me acuerdo que mis lecturas cambiaron drásticamente como a los 8 años, como que de leer de duendes, de hadas, de mitología. Incluso me leía la Biblia como con la curiosidad, me gustaba mucho el libro del Apocalipsis porque como que, no sé, sentía que había algo más y eso me estimulaba muchísimo. Era, sí, tener contacto con algo que por fin se sentía como, esto es verdad, esto tiene sentido, hay una resonancia, no me siento tan extraña en el mundo leyendo estas cosas. También me leí el Antiguo, me acuerdo que era como que yo saltaba del Antiguo Testamento el Apocalipsis. ¿En dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Bueno, pero no me gustaba casi el Nuevo Testamento, me leía o el Antiguo o el libro del Apocalipsis. En fin, de leer esas cosas y también leía las mariposas, los osos, me encantaban los animales y las plantas y me acuerdo de una colección que se llamaba así, las mariposas, las plantas no sé qué, las plantas carnívoras, las hormigas, o sea, como una colección donde trataban distintos temas de biología, eso también me gustaba mucho. Y yo pasé de leer eso y también novelas ficcionales, no solo leía mitología, sino también novelas ficcionales de fantasía, pero nunca de la fantasía, no sé, de la fantasía más popular, era como una fantasía no histórica, bueno, no sé, en fin, pasé de leer eso a leer cosas de los niños grandes o de los adolescentes, que era como me acuerdo que leí un libro, tengo la imagen de un libro de cómo ahorrar. Me acuerdo que tengo también la imagen de un libro de todo lo que necesitas saber para entrar a la universidad. O sea, como libros cuyo tema era geografía. También empecé a leer geografía. Veo un libro de anatomía también. O sea, como que empecé a leer temas que yo dije, esto es útil porque es real, porque me habla del mundo real, porque me habla de lo que me va a servir para ganar y entonces sobrevivir en el mundo real. Entonces, como que a esa edad cambié mis lecturas y mi foco, dado a que la profesora me había dicho eso, se convirtió en ser la mejor estudiante, tener las mejores notas. Entonces es como que pasé mi percepción, mi información, mi interés al mundo terrenal y eso me hizo enfermarme. Empecé a tener ataques de pánico y las pesadillas que tenía antes, que veía cosas, que escuchaba cosas, empezaron a tener, ya no vivía eso, pero empecé a vivir ataques de pánico, obsesiones, compulsiones, como esta parte más neurótica acerca de los temas terrenales. Entonces los exámenes, las notas, las amistades, todo eso se empezó a volver como el tema que más me generaba este tipo de síntomas, pero ya no tenía tantas pesadillas, ya no escuchaba tantas cosas, o creo que eso se fue perdiendo. Para mí es como poco a poco, de forma progresiva, mis dones se durmieron. Y luego me mudé de ciudad y entonces habité varios años de forma terrenal. A ver, cuando tenía 6 me metí a Kung Fu, entonces en Kung Fu también exploraba esa parte energética. ¿Sí? Y me acuerdo que a los 9 me salí de Kung Fu porque lo había vuelto como una competencia, como otra cosa para conseguir medallitas y me empezó a abrumar y el colegio me estaba exigiendo más, entonces me salí de Kung Fu como para estar más en lo terrenal, ¿verdad? Y para mí salirme de Kung Fu es como un paso
clave de verdad le cerré la puerta a esas narraciones energéticas. Y mis papás siempre han sido muy hippies, entonces me acuerdo que por esa edad también me empezó a fastidiar muchísimo que ellos creyeran en las energías, en el Feng Shui, en el Feng Shui, en la numerología, en la astrología. Me fastidiaba mucho, me generaba culpa, me generaba vergüenza, no quería que nadie se enterara que mis papás estudiaban esos temas, que mis papás habían tomado yagé. O sea, yo no quería que nadie supiera eso porque sabía como que una parte de mí ahora siento, me están diciendo, esa es como la memoria, la herida de la bruja, que en otras vidas seguramente viví cosas bien fuertes por practicar mi alquimia, por practicar mis cosas, mi mística, por ser mística. Seguro que viví cosas bien fuertes y tengo esa huella energética, y estoy segura que el linaje en el que nací también tiene esa huella energética, porque vengo de un linaje en el que mi línea materna son sanadoras. Bueno, esa es otra historia, pero bueno, son sanadoras, pero ya habían perdido contacto con eso. Bueno, en fin, esa es otra historia. La cosa es, yo me seguí enfermando, habitando en el mundo terrenal cada vez más enferma, y a los 14 años me dio anorexia. Y cuando me dio anorexia, para mí fue como si la anorexia fuera ya no quiero estar en el mundo terrenal, estoy tan enferma que no quiero estar en el mundo terrenal, pero también era como que se vea afuera el infierno que vivo adentro, que se vea afuera lo que me callo, lo que me guardo, todo el trauma que he vivido, que se vea afuera lo que me he guardado, lo que nadie ve. Y atravesar esa enfermedad, que no fue solo un año, sino que fueron 4 años de distintos trastornos alimenticios. Y luego de eso fue como que la sensibilidad y los dones y muchas otras cosas despertaron, como que la enfermedad me llevó a que esos bloqueos energéticos, la sanación de esa enfermedad me llevó a como que los bloqueos energéticos se dieran. Y entonces mi sensibilidad como que apareció en escena, pero de una forma caótica. ¿Por qué? Porque llevaba todos esos años apagando mi sensibilidad, apagando mis emociones. Llevaba todos esos años sin madurar emocionalmente, porque ni siquiera sentía emociones en esos años en los que me encapsulé, ¿saben? Entonces tuve luego otros años en los que tuve que aprender a gestionar mis emociones, porque no sabía cómo gestionar tanta sensibilidad. Y cuando viví ese proceso afuera, que fue como, ok, necesito psicóloga, necesito psiquiatra, justamente me acuerdo que mi psicóloga actual, porque acabo de cambiar de psicóloga, porque acabé un ciclo de 4 años con una psicóloga y ahora voy a cambiar a otro tipo de terapia, esta es otra historia, pero mi psicóloga actual me dijo como, no puedo creer que cuando iniciaste a consultar psicólogos te hayan tocado tantos psicólogos hipercatólicos, porque de verdad me tocaron un psicólogo hipercatólico para uno tras otro, ¿saben? Y para mí eso tiene sentido, es como esa fue otra cosa que no fue una coincidencia, que cuando yo consultara en psicología me tocaran personas así, que me iban a decir, que me iban a catalogar, que me iban a señalar. Y aunque yo al inicio, por miedo a que pensaran que estaba loca, no les conté realmente cómo era mi experiencia, solo les conté mis traumas. Y estas personas hipercatólicas me culparon de mis propios traumas, de abusos que viví cuando era niña, abusos de ese tipo que viví cuando era niña, de esa forma que viví cuando era niña. Me culparon de mis intentos de irme. O sea, fue una experiencia tan fea, pero que al final, o sea, el catolicismo, que es una caída de conciencia del misticismo cristiano, y bueno, de eso hablamos en otra ocasión, pero me enfrenté a eso, que es el hipermaterialismo, ¿sí? Que es una distorsión que usan los misterios cristianos, que era acerca de conectar con Dios en nosotros mismos a través de ser amor y compasión. Los distorsionan, los vuelven materiales, hacen que uno solo tenga contacto con Dios a través de un ser humano, solo de cosas escritas por seres humanos, formuladas de forma política y económica. Bueno, en fin, de eso hablamos
en otra ocasión, pero no fue una coincidencia que yo me encontrara con estas personas de esta rama. Entonces yo no contaba mi experiencia real, yo no contaba que en la crisis emocional yo escuchaba y veía cosas. Yo no contaba que lo que me pasaba cuando salía es que sentía la energía de otras personas. No, yo de alguna forma lo parafraseaba para que pareciera más terrenal, ¿cierto? Entonces empecé a estudiar psicología y empecé a estudiar psicología de forma obsesiva. Me leí 1000 libros de psicología y empecé a usar los nombres psicológicos para nombrar lo que me pasaba. El problema es que la psicología tradicional, digámosle, es psicopatologizante, es decir, hay psicopatología 1, 2, 3, 4, o sea, todo es acerca de ver la enfermedad, ¿sí? Luego entendí que eso tampoco fue una coincidencia, porque bien pudiera haber estudiado psicología junguiana, ¿saben? Que Jung, que pues es como el neopsicoanálisis, ¿verdad? Se llama el post-psicoanálisis, no sé, pero él estudió alquimia los últimos 30 años de su vida. O sea, yo pude haber empezado estudiando psicología por ahí, ¿no? Pero no, estudié conductista conductual, bueno, no me acuerdo, pero estudié psicología de la más tradicional, de la más psicopatologizante. Y entonces empecé a nombrar mis experiencias como psicopatologías, como síntomas. Y llegó un punto en el que yo sentía como es que tengo todos estos traumas, entonces por supuesto tengo todos estos síntomas y tengo este tipo de cerebro que está súper dañado por el trauma. No hay esperanza, yo estoy muy mal. Y allí conocí a mi psicóloga pasada, o sea, la que acabo de cerrar ciclo con, y ella me dio una luz, porque ella me brindó un espacio seguro en donde yo poco a poco empecé a contar la experiencia completa. Y al poder simplemente, porque literal la terapia era que yo hablara y hablara y hablara y hablara, y así por 4 años. Pero eso fue tan sanador. Ella de repente me hacía preguntas, pero el poder hablar y hablar y hablar sin que me juzgaran, sin nada, fue tan sanador, porque en mi discurso yo pude reconocerme, y estoy segura que gracias a todos esos 4 años de terapia fue que empecé a experimentar más con mi práctica personal de yoga, meditación y escritura terapéutica. Y entonces fue como que a través del proceso terapéutico, de mi proceso de autoterapia, a través de mi práctica personal, que yo hice yoga de los 5 a los 8 años y luego de los 14 hasta ahorita que tengo 24. O sea, llevo muchos años haciendo yoga, pero el yoga antes era como algo físico y luego poco a poco, en estos de los 14 a los 24, en estos últimos 10 años, con ayuda de mi terapia, se volvió cada vez una experiencia más mística. Entonces empecé a tener visiones haciendo yoga, ¿sí? Empecé a tener visiones haciendo meditaciones. Me formé como profe de yoga, hice 3 certificados y con cada uno de esos certificados como que estas habilidades, esta energía se sentía más, tenía más visiones, percibía más cosas, ¿sí? Como que el hacer la terapia en conjunto con la formación hizo que las habilidades florecieran más, que los dones despertaran más. Y desde hace 4 años, desde hace 3 años, junto al que en yoga estaba experimentando estas sensaciones, más el espacio seguro que me brindaba la psicóloga y obviamente el efecto terapéutico de autorreconocerme, más la práctica de yoga, de meditación y la escritura terapéutica que usaba para conocerme a mí misma, para entender por qué sentía lo que sentía, por qué pensaba lo que pensaba. Ya para eso escribía todos los días. Todo eso junto hizo que volviera a estudiar mis teorías, o sea, no mis teorías, no, es que quiero decir una palabra, que volviera a mi alma mater, no sé cómo se dice, como que volviera a la sustancia que más me gusta, que volviera a las ramas de conocimiento que más me gusta, al estudio
de la alquimia, de esotérica, ¿sí? Al estudio de escuelas místicas, de mitología y de escuelas místicas. Entonces empecé, obviamente la alquimia es una escuela mística y esotérica, empecé a estudiar gnosticismo, alquimia esotérica antigua, empecé a estudiar también un poco de misticismo cristiano, exploré los rosacrucianos, o sea, estudié estas cosas que llevaba tanto tiempo no estudiando, que me gustaban cuando era niña. Estudié los misterios como oroatriz. Bueno, estudié los misterios griegos, estudié muchas cosas porque Orestes, bueno, no sé, estudié los misterios griegos, estudié hermética, el hermeticismo, que es una corriente filosófica, y pues Hermes es el padre de la alquimia, la astrología, en fin, estudié esto porque empecé a sanar, porque empecé a reconocer mis gustos, mis necesidades, empecé a reconocer lo que realmente quería hacer en el mundo, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que no son 3 años, creo que son 4, creo que empecé a estudiar eso desde el primer año de terapia, sí, creo que son 4 años que llevo estudiando estos temas y entonces cada vez que estudiaba estos temas era como si recordara cosas que había estudiado en otras vidas, ¿sí? Como que me fluía mucho, era un gozo, era extasiante estudiar de estos temas. Y así también era cuando estudiaba de estos temas cuando era niña, ¿verdad? Entonces estudié y ese estudio empezó a ponerle nombre a las experiencias místicas, es decir, de contacto con la divinidad que yo estaba teniendo en yoga y en meditación y en escritura. Y luego, como ya les conté en otro video en mis redes sociales, un día, a través de la escritura terapéutica, ya yo había fundado mi empresa de yoga y bienestar, ya yo había empezado a compartir cosas en redes, no de mística, no espiritualidad, sino como de crecimiento personal. Empecé un día escribiendo y en la escritura me dijeron, cierra los ojos. Y yo cerré los ojos y al cerrar los ojos vi muchas cosas, vi vidas pasadas, me vi dentro de otros cuerpos, viviendo en otras épocas, vi muchas cosas. Empecé a tener esta experiencia escribiendo y escribía 2, 3, 4 horas al día viviendo estas experiencias. Y luego empecé a vivir como esta disonancia entre estoy viviendo estas cosas, pero tengo una empresa que digo, o sea, que su base es la neurobiología del yoga, o sea, la explicación científica del yoga, ¿verdad? La explicación neuropsicológica del yoga, de la escritura terapéutica. Entonces empecé a vivir esta disonancia de yo vivo en esta dimensión mágica, yo vivo en esta dimensión simbólica, es eso lo que estudio, es eso lo que me gusta, pero por acá creo que lo que tengo que hacer es traducirlo de forma científica, porque si no nadie me va a creer, porque si no nadie va a recibir estas herramientas. Y bueno, ese es otro tema para otro capítulo, pero siento que a partir de esa resistencia he aprendido, pero romper esa resistencia, que también implicó romper un montón de capas de ego, y que todavía estoy rompiendo esas capas de ego y que todavía estoy rompiendo esa resistencia, más que romperlas, como romperlas e integrarlas, ¿cierto? Romper esas capas de ego e integrarlas. No pude como reconocer o empezar a practicar mis dones psíquicos, sino que lo hacía hasta que encontraba la resistencia y luego dejaba de escribir, ¿sí? Y me enfocaba en teoría de negocios y me enfocaba en marketing y me enfocaba en lo más terrenal posible. Y esa dualidad la he vivido en el último, yo creo que fue más lo de las visiones de escritura terapéutica, como año y medio. Lo he vivido en el último año y medio, pero mis dones psíquicos se me han empezado a florecer más. Entonces, por más de que yo viviera esa resistencia y ante esa resistencia reaccionara enfocándome en cosas más terrenales, empezaba a tener más sueños lúcidos, empezaba a tener más visiones, no solo visiones escribiendo, sino visiones en el día a día y sensaciones en el día a día, hasta que el 20 de abril
de abril del 2024, después de... igual yo he sido consciente que esa resistencia es algo que hay que romper, integrar. Entonces empecé a ofrecer lecturas de tarot porque muchas personas, sin saber que yo leo los símbolos, me empezaron a pedir. Ubiqué las lecturas de tarot dentro de los servicios de Hierbabuena, que es nuestra empresa de yoga y bienestar, y eso como que abrió la puerta también, porque fue como, ok, le dije sí a esta parte de mí. Otra cosa muy curiosa es que el diploma de yoga que yo hice, el primero, se llamaba Yoga Alquímico Intuitivo, Vinyasa Alquímico Intuitivo. O sea, miren las sincronías, miren lo mágico que es el mundo y la vida. Entonces yo a yoga, como eso fue lo que yo estudié y yo estudiaba alquimia, le puse en Hierbabuena Yoga Alquímico Intuitivo, ¿sí? Sin haberle dicho sí completamente a esta parte de mí, sin haberle dicho completamente sí a esto que me llamaba, ¿sí? A esta forma de vivir el mundo. Y lo otro es que yo estudié literatura, ¿sí? Y en literatura puse mucho el enfoque en simbología y semiología. Y luego leí tanto sobre esos temas que yo siento que hice una especialización de simbología y de semiología. Entonces también estaba eso, o sea, estaba la resistencia, pero como soy Aries, yo actuaba también siguiendo el deseo. Y una meta mía desde hace muchos años ha sido como seguir más mis deseos, seguir más lo que me gusta. Y a través de ese camino de autoconocimiento, de amor propio, de autocompasión, pues gracias al universo he ido rompiendo esa resistencia hasta el punto que ahorita pues ofrecemos tarot y lo que me resta por hacer es como ya ser auténtica en hablar de forma alquímica en mis servicios de yoga y bienestar. Eso es como que siento que es el último paso de esa resistencia. Sí, es como ya dar el sí completo, el decir, acepté que soy esto, ¿sí? Que soy este ser con dones, que me gustan estas cosas, que he estudiado en otras vidas de estas escuelas y que esto es lo que de esta manera voy a servir en la tierra. Pero el anterior, aclaré esto para decirte que el 20 de abril del 2024 hice mi clase de yoga de los sábados, o sea, di una clase de yoga, luego hice una lectura de tarot y en la lectura de tarot salía una información que yo no quería decir. Entonces yo no dije esa información, como que me la guardé y la dije de forma abstracta. Entonces la persona quedó como sin entender bien lo que la lectura decía, cosa que no me había pasado antes en otras lecturas porque la información que salía yo la decía tal cual, entonces podía comunicarles a las personas cosas de sus ancestros e imágenes que habían tenido en sueños. Y esa experiencia con el tarot también fue muy importante porque me empecé a dar cuenta que para mí era imposible negar la clarividencia, porque si yo en la lectura estoy viendo a un ser, a un espíritu, y le digo a la persona, estoy viendo un espíritu con esta imagen, con esta ropa, me dice que tiene este nombre, y la persona me dice, sí, es mi abuela, yo no puedo negar ya eso. Si estoy en la lectura de tarot y sale una imagen, me llega una imagen que esa persona ha vivido en sueños, yo ya no puedo negar eso, ¿sí? Eso también empezó a pasar hace unos meses que me agendaron muchas lecturas de tarot. Entonces, el 20 de abril di la lectura de tarot, maticé la información, llegué a la casa y me puse a escribir. Y me desdoblé. Vi como mi cuerpo estaba ahí en la cama y yo estaba por fuera de mi cuerpo. Volé por todo el espacio en el que vivo. Fui al lado mío, que era una reserva natural. Fui a la reserva en alma volando y vi las lucecitas, los seres que cuidan la reserva. Vi también la luz que está dentro de cada planta, como el alma, como todo estaba conectado con luz. Yo veía luego cuando regresé al cuerpo y obviamente me decían a través de la escritura, no tengas miedo, estás viendo lo que es, no estás viendo lo que no es, no tengas miedo, sé valiente, bla, bla, bla. Yo estaba muerta del miedo y veía a las paredes y veía la vida real, o sea, lo real, lo material, y veía como que eran como hologramas, ¿sí? Pero todo esto lo veía como en la frente, o sea, como que lo veía desde el tercer ojo, desde adentro y no desde los ojos normales. Entonces para mí ese 20 de abril ya fue el momento en el que yo dije,
despertaron mis dones psíquicos. Y ahora te cuento todo esto porque me dijeron que la forma de transmitirte cómo despertar tus dones psíquicos, las claves están en la historia con mis propios dones psíquicos. Y como te dije antes, yo dije, vamos a comenzar por el reconocimiento desde mi mente, ¿verdad? Desde mi mente terrenal. Y me dijeron, eso no es lo más importante. Y me impulsaron a contarte lo que te acabo de contar. Así que ahora, ya con toda esta información, sí vamos a dar paso a cómo despertar tus dones psíquicos, cómo los despiertas, cómo los despertamos todos. Y la respuesta a esa pregunta es parecida a un capítulo que hicimos en Florece en el intento al inicio del podcast, que es cómo despertar tus dones psíquicos, pero yo ese capítulo lo hice canalizado de forma escrita, pero creo que en ese momento mis habilidades de canalización, como yo no creía, o sea, yo decía, esto es escritura canalizada, pero es una forma en la que yo lo narro porque me gusta vivirlo así, pero no tenía tanta convicción como tengo ahora, o sea, como que era, sí, esto es como yo escribo, pero seguro son cosas que ya leí, seguro son cosas que ya sé porque leí en un libro y eso es lo que les estoy transmitiendo. Ahora yo sé que lo que les canalizo no es solo lo que he leído, sino lo que sé de otras vidas y la información que está en el subconsciente colectivo. Entonces, la respuesta a cómo hacerlo primero es sanando, o sea, equilibrando los chakras, balanceando los chakras. ¿Por qué? Porque para que los dones sean en luz, no pueden haber bloqueos energéticos, ¿sí? Entonces el proceso de sanación se puede hacer de muchas maneras. En Sanándonos, que es el taller que hacemos una vez al año, lo hacemos a través de el movimiento, de herramientas somáticas, es decir, del cuerpo, y de herramientas simbólicas, es decir, del lenguaje, a través de la simbología de chakras. Entonces, en Sanándonos tenemos unas masterclasses. La primera es para entender las heridas emocionales, la segunda es y para traducirlas a simbología de chakras, la segunda es para entender cómo sanamos a través de los chakras, cómo sanamos emocionalmente a través de la simbología de chakras, y la tercera es para volvernos narradores de nuestra historia. Cada edición de Sanándonos es un poco diferente. La próxima va a ser en abril del 2025, pero por ejemplo, esa es una opción, hacer un taller intensivo para aprender a balancear nuestros chakras en el día a día, para aprender a sanar nuestras heridas emocionales, que son los bloqueos energéticos en el día a día. Pero hay muchas otras opciones para sanar nuestros bloqueos energéticos. En Sanándonos está la forma como yo lo hice, porque cuando te digo que yo me hacía autoterapia con yoga, meditación y escritura, me hacía autoterapia a través de los chakras, ¿sí? Y luego se lo contaba a mi psicólogo y para mí era como, ok, esta persona está de alguna forma ¿cómo se dice eso? Como vigilando, como verificando que mi proceso me está llevando a cosas buenas, que mi proceso está responsable, exitoso, que tengo discernimiento en mi proceso de autosanación. Para mí fue así la experiencia terapéutica con ella. Entonces, bueno, yo lo hice a través de los chakras, de balancear mis chakras de forma somática y simbólica, pero se puede hacer de muchas otras maneras. El objetivo es sanar emocionalmente, como que ese es el primer paso, sanar emocionalmente, para tener el flujo de energía, la conexión con nuestra alma, que es la que tiene los dones psíquicos, ¿sí? El segundo paso es integrar virtudes, porque es verdad que al sanar emocionalmente, pues tenemos ya el flujo energético, pero hay que también integrar herramientas para gestionar ese flujo energético, para gestionar nuestras percepciones, para que esos bloqueos no se vuelvan a dar. Y lo más hermoso de Sanándonos es que descubrimos, desarrollamos las herramientas para seguir haciendo ese proceso, para integrar virtudes. Al final, integrar virtudes es integrar la honestidad, integrar el amor, integrar la compasión, integrar la confianza, integrar la valentía. Es decir,
volver estas virtudes parte de nosotros, parte de nuestra vida, para que esos bloqueos energéticos no se vuelvan a generar y que si algo detona esos bloqueos energéticos, esas heridas, sepamos cómo gestionar esas emociones para no volvernos a bloquear o retraumatizar. Entonces, ese proceso de integrar virtudes se puede hacer de muchas maneras. En Sanándonos lo hacemos a través de herramientas somático-simbólicas. Cada persona tiene herramientas distintas por su carta de chakras. En Sanándonos aprenden a generar su propia carta de chakras, pero también lo puedes hacer de forma intuitiva, o sea, desarrollas una herramienta de gestión emocional por cada chakra y eso es lo que te va a permitir integrar virtudes. Herramientas para integrar confianza, afirmaciones, yoga para la confianza, yoga de raíz que te permita tener sano tu chakra raíz, conectar con la tierra. Todas esas son herramientas de confianza. Entonces, integramos virtudes como segundo paso para poder mantener nuestros canales fluyendo en salud, canales energéticos saludables, y luego de integrar virtudes ya podemos experimentar nuestros dones, van a empezar a florecer, van a empezar a despertar los que estaban dormidos y también los que ya teníamos activos, que los más comunes son la intuición y la creatividad, van a empezar a ser más fuertes y vamos a empezar a reconocerlos como dones psíquicos. ¿Listo? Por supuesto que yo estaba equivocada pensando que el reconocimiento era el primer paso. Ven, eso me gusta mucho de las canalizaciones, que es como yo puedo pensar algo, pero la energía universal, Dios, el amor sabe mucho más y parte de canalizar es como reconocer esa humildad de soy un canal, me vuelvo cada vez mejor traductora, esa es mi responsabilidad, pero soy un canal, esa información no es mía, ¿sí? Bueno, decía que a través de la integración de virtudes mantenemos los canales energéticos libres y nuestros dones van a empezar a despertar, los que estaban dormidos y los que ya teníamos van a fortalecerse y los vamos a reconocer. Y los siguientes pasos son acerca de practicar, es decir, tener esas percepciones, experimentar esas percepciones extrasensoriales, buscarles significado, o sea, como practicar, refinar nuestros dones, que al final es, no solo estamos percibiendo, sino que estamos comprendiendo, y para comprender necesitamos leer, estudiar, tener discernimiento y práctica con nuestro propio campo energético, con nuestra propia alma. Entonces yo practico recordando mis vidas pasadas, yo practico recordando mi contrato álmico, yo practico hablando de mis cosas mundanas, de mis cosas terrenales con mis guías espirituales, yo practico con mi negocio, con mi empresa, yo canalizo los programas, bueno, ahora, ¿no? Canalizo los programas de mentorías, canalizo los talleres y eso para mí es practicar, canalizar y luego crear en la materia, traer lo del plano astral a el plano terrenal. Traer lo que sabe mi alma de tantas vidas que ha estudiado, de tantas escuelas místicas que ha estudiado, mi alma que tanto sabe, que está en contacto con esa fuente de información, traer eso a la tierra y ese sería el último paso. O sea, después de integrar virtudes tenemos la práctica, que para mí se hace a través de la práctica personal. Mi práctica personal es, yo me levanto, lo primero que hago es meditar de 20 a 40 minutos, luego escribo de 1 a 2 horas. La escritura normalmente es primero contar desde mi parte humana lo que siento, lo que pienso y luego conectar o con mi alma o con mis guías espirituales o con Dios y canalizar lo que sabe, lo que piensa, lo que quiere decirme de mis situaciones, de lo que yo le expresé, de mis sentires, de mis pensamientos. Esa es mi práctica personal, que mi alma me guíe, que mis guías me guíen, que Dios me guíe de lo que yo estoy pensando, sintiendo, percibiendo de forma terrenal. Esa es una de las formas en las que escribo, que yo le llamé escritura ritual. Se me apagó la cámara porque llevamos 1 hora y poquito grabando. Ya estoy terminando porque tengo terapia en media hora y tengo que comer algo antes de...
práctica personal estaba en: yo escribo de 1 a 2 horas y de forma ritual, y después hago yoga. 1 hora, hora y media de forma intuitiva, porque también a través del movimiento de mi cuerpo, obviamente con el conocimiento, porque yo yoga estudio casi todos los días y estudié durante esos 3 años. ¿Cuándo fue el primer diploma? ¿En el 2021? ¿En el 2022? Bueno, los certificados de yoga que hice también me sirvieron mucho para comprender en el cuerpo físico de las asanas, de la respiración, del movimiento, comprender el plano energético y espiritual en función física, ¿sí? ¿Podría decirse así? Sí, claro, porque por ejemplo la respiración es este vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo energético y sutil y lo material. Entonces, a través de esa educación, yo pues empecé a experimentar también con el ver mi energía, el sentir mi energía. Entonces, la práctica personal para mí tiene que tener el componente físico, o sea, yoga, baile, todo lo que te permita movimiento intuitivo, sentir tu energía, sentir tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, y de ahí, a través de la conexión con el cuerpo, conectar con tu intuición y conectar con el alma. Para mí, la práctica personal es distinta para cada persona, pero debe conseguir la unión cuerpo, mente y espíritu. Ese es el objetivo de la práctica personal. Entonces, yo después de escribir hago yoga de forma intuitiva, me hago mis flows a 1 hora, hora y media, y ya está. Esa es mi práctica. Eso significa que el resto del día vivo una vida normal, no. El resto del día practico mis principios éticos, que son los principios éticos del yoga. Tengo mis principios de la no violencia, de la honestidad, de la compasión, del amor. Tengo claros mis valores, y todo eso ha sido sí a través del estudio, pero también a través de mi práctica personal. Entonces, creo que también eso hay que ponerlo como que la práctica no es solo en el contenedor de la práctica personal diaria, sino también la forma como elegimos vivir. Si vamos a tener los dones psíquicos despiertos y los vamos a poner al servicio, que es diferente, pero y si queremos también ponerlos al servicio, entonces la responsabilidad es elegir vivir desde un lugar de luz, de elegir vivir de una manera en que con la práctica nos acerquemos cada vez más al amor, a la unificación, a la unión con Dios, ¿verdad? Entonces, para mí eso también está dentro de la práctica. La práctica es para estar cada vez más en contacto con Dios, con el amor, con la compasión universales. Y el último paso sería ponerlos al servicio, que este es un paso opcional, porque, a ver, dentro de la teoría alquímica, creo que es de la alquimia o es esotérica. Bueno, dentro, sí, de la teoría esotérica creo que es. Bueno, está lo del misterio del servicio a uno mismo y el servicio a otros, el camino del narcisismo y el camino de la energía crística, de realmente graduarnos de la tierra, la energía luminosa, ¿cierto? Está el camino de Dios y el camino del hombre, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante poner nuestros dones al servicio no solo de nosotros mismos, sino del colectivo, ¿sí? Por eso yo hago este podcast, por eso tengo en Hierbabuena también clases gratis de yoga, meditaciones gratis cada semana. También tenemos el podcast El Bienestar Está en Ti gratis cada semana. Para mí, poner al servicio no solo con fines monetarios, sino también poner al servicio desde la intención de ser beneficio, de ser bienestar para el colectivo. Ese es el último paso. Entonces, es más que opcional, siento que no, me dicen, no, Dharma, no es opcional. Lo que es opcional es volverlo un negocio, o sea, que eso sea, que sea tu profesión. Eso es opcional. Pero poner los dones al servicio no es opcional. Si se quiere seguir el camino de Dios, poner los dones al servicio es el último paso para tener los dones psíquicos despiertos.
ponerlos al servicio del colectivo, del bienestar colectivo, que desde tu creatividad, que desde tu intuición, desde tu clarividencia, desde tu lectura de símbolos, desde tus premoniciones, ayudes a los demás, crees un mundo más hermoso y más verdadero. Ese es el último paso. Y lo que es opcional es si volverlo una empresa, si volverlo un servicio como un negocio o no, que eso también hace parte de una decisión. No es una decisión egoísta, pero es una decisión que se debe hacer con ética, es una decisión que es seguir el camino del emprendedor. Bueno, ese es un tema para otro capítulo. Eso es opcional porque no todas las personas quieren que eso sea su profesión. Ahora, lo que me dicen es: Dharma, lo estás volviendo muy humano. Lo que me dicen es: Dharma, lo estás volviendo muy humano. Lo que es opcional es si dedicarte al trabajo energético nombrado de esa manera o no. O sea, si quieres ser lector de registros akáshicos, si quieres ser profesor de yoga, si quieres ser tarotista, o sea, lo que yo he hecho, ¿cierto? Eso es opcional porque esa es solo una de las opciones en las que estos dones se vuelven una profesión. Pero los artistas también es volver los dones psíquicos una profesión. Los psicólogos y los buenos terapeutas también están usando sus dones psíquicos como una profesión. Entonces hay muchas más posibilidades, y si los dones están despiertos, la idea es ponerlos al servicio dentro de la profesión, dentro de la línea de propósito que tú hayas elegido, que tu alma ha elegido. Pero una vez esos dones despiertan, deben nutrir, deben alimentar tu servicio a la humanidad. Y ese sí sería el mensaje completo. Tengo que irme para comer algo antes de terapia. Como siempre, te agradezco muchísimo por haber sido parte de este florecer. Me siento muy, muy honrada de haberte transmitido estos mensajes. Gracias, gracias, gracias. Si quieres seguir siendo parte de este florecer, no olvides darle al botón de suscribirte, escuches en YouTube o en Spotify. Será un honor para mí que seas parte de este hermoso espacio. También abajo en la descripción te voy a dejar la información, porque siempre que hablo de estos temas me hablan de cómo puedo hacerles una lectura energética o guiarlos de alguna manera. Acuérdense, yo los acompaño en su proceso, pero la luz, las respuestas ya están dentro de ustedes. Abajo les voy a dejar la información sobre dónde pueden agendar una lectura de tarot conmigo, y también la información acerca de Hierbabuena, que es donde pueden encontrar todos mis servicios, todos los ofrecimientos que tenemos para ustedes entre yoga, escritura, tarot y meditación. Será un honor para mí también servirte allí. En la lectura de tarot tenemos también un código de descuento, entonces me puedes escribir un DM por el Instagram de Hierbabuena, al Instagram de Hierbabuena. Me escribes que quieres el descuento para la lectura de tarot y allí yo te contesto. Tienes que seguir la cuenta de Hierbabuena para que yo pueda ver tu mensaje, pero será un honor darte ese descuento, y es un descuento más grande de lo que te imaginas, no voy a decir más. Y bueno, espero que tengas un día hermoso y no te olvides, florecita, florece en el intento. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero, y todas las preguntas, todo lo que quieras decirme, también me lo dices en comentarios, que soy la más feliz leyendo tu sabiduría, leyéndote a través de la luz y el amor en tus palabras. Te quiero muchísimo. Gracias.